Bien, ya nos encontramos en Punto de Vista. Sí, las cámaras son cruzadas. Esa es la 3, la suya, y la suya es la 1. Los presento de inmediato. Bueno, don Víctor Schuffenegger, director del Colegio Villanonguén o Vallenonguén. Fraternidad. Del Colegio Fraternidad, lo vamos a corregir de inmediato. Colegio Fraternidad. De la Corporación Educacional Masónica de Concepción. Ahí está. Y, bueno, él fue Seremi de Educación, ya lo conocemos, es experto. Y don Sergio Gatica, experto en educación. Sergio TIC le dicen, ¿o no? Sí, ¿Es verdad? sí, sí. Tal cual, que es el invitado de la actividad que vamos a pasar a ver ahora. Se trata de la segunda versión de las temporadas de invierno del colegio, donde la innovación en el aula fue una de las consignas, bueno, la consigna más importante. Así que vamos a ver la nota y luego volvemos con la conversación. Comenzaron las conferencias de invierno 2019, organizada por la Corporación Masónica de Concepción, el Colegio Fraternidad, Colegio Villanonguén, entre otros. La idea es el fomento de la innovación tecnológica a profesores de la zona. Una visión más bien prospectiva de cuáles son las habilidades del futuro que necesitan ser desarrolladas en los niños. Y por lo tanto, en nuestros niños y nuestras niñas y también en nuestros jóvenes tenemos que hacernos cargo de eso. Y es lo que estamos tratando de hacer, es poner temas que no han sido vistos como naturales de la educación, pero que son necesarios de asumir. Claro, la idea es implementar el pensamiento innovador dentro del aula y para identificar el potencial vino un experto en la materia desde España. Bueno, yo vengo de España para hacer una consultoría y ayudar a los colegios de aquí de Concepción al tema del emprendimiento, es decir, a desarrollar el emprendimiento en los niños y niñas de sus colegios, ¿no? A desarrollar sus proyectos y a poder adecuarlos de una forma mejor de lo que se está haciendo. ¿Es complejo? No, no es complejo porque la materia prima es muy buena, es decir, los niños y niñas chilenos, por lo menos lo que yo estoy viendo aquí, tienen una materia prima muy buena. Entonces, es más complejo trabajar con los profesores que con los niños. Entonces, los profesores son clave y aquí en el Colegio Villanonguén parece que esto lo tienen súper claro, sobre todo porque entienden que de ellos depende gran parte del aprendizaje de niños y jóvenes. Primero tengo que amar yo esto, entregarlo desde el corazón. Entender que los tiempos han cambiado, que los intereses de los niños son distintos, que las cosas las quieren más rápido. Los estudiantes son los nativos tecnológicos, no uno. Son las nuevas generaciones las que van atrayendo estas tecnologías y nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a esta tecnología y para eso también tenemos que tener la disposición a acercarnos a ellas. Pero si de innovación se trata, hace unas semanas hubo una encuesta nacional donde el 88% de apoderados, directivos y profesores contestaron que se debe prohibir el uso de aparatos móviles en el aula. De hecho, el objetivo del Ministerio no es prohibir, sino que básicamente generar la conciencia de que efectivamente el uso de las pantallas solamente de manera recreativa no le va a tributar a la mejora de los aprendizajes. Por lo mismo es importante hoy día pensar cómo el uso de tecnología y de pantallas móviles sobre todo puede generar un incentivo y un aporte real a la mejora de los aprendizajes al interior de la sala de clase. En este establecimiento parece que ya se adelantaron porque el auge de trabajar con las pantallas digitales está impregnado en los alumnos y también profesores. El aprendizaje no lo puedes ver solamente como algo dentro de la sala de clase, debe proyectarse hacia afuera, debe proyectarse a la sociedad. Chiquillos tienen un potencial tremendo. Y ese potencial hay que sacarle brillo porque esa es la única manera en que va a poder lograr transformar este modelo de repente tan sectorizado, tan esquemático, y transformarlo en un sentido profundo. Estos chicos tienen la virtud de poder cambiar y modificar cosas con una rapidez tremenda. Nuestro deber es ser mediadores y potenciadores de esa capacidad. Lo claro es que la revolución llegó para quedarse y como señalaron los docentes, tienen que adaptarse a los cambios junto a las nuevas generaciones, porque el modelo educativo hace varias décadas que está repitiendo. Bueno, nos interesó este tema evidentemente para darle un poquito de contexto porque nuestro país está en una gran reforma educacional que yo siento en particular ha tocado como los exteriores del sistema educacional, pero no ha ido al fondo del asunto, que es el tema de cómo se hace clases, digamos, cómo logramos que los niños se entretengan en clases, aprendan y salgamos de la verticalidad de las clases. Estamos haciendo clases igual que en 1800, ¿no? Un profe aquí y los alumnos allá, una lógica casi de la revolución industrial. Primero preguntarle sobre lo que vimos aquí cortito, para cerrar ese tema, cómo resultó el evento al cual invitaron acá al experto. Bueno, nosotros estamos muy contentos como organizadores
de esta actividad en el marco del proyecto que nos financia Corfo y nos patrocina la Corporación Educacional Masónica. El día era un día relativamente helado, sin embargo tuvimos una asistencia alta, tuvimos cerca de 300 profesores y público en general que se mantuvo hasta las 5:30 de la tarde, tanto en los talleres como en las presentaciones o ponencias principales. Así que estamos contentos porque estamos poniendo en la mesa un tema que es muy actual, que nos debe interpelar, sobre todo si queremos formar a las generaciones del siglo XXI, de niños y jóvenes que van a ser los actores principales de la sociedad en los próximos tiempos. Bueno, cuando salió la nota ahí, refrendado este estudio que hizo el Ministerio de Educación, hubo sonrisa aquí en el estudio, a propósito de que el 88% de los padres, esta encuesta que hizo el Ministerio, que estaría de acuerdo con prohibir el uso de celulares en los estudiantes. ¿Qué opina el experto? Que me hubiera gustado ver la pregunta exacta. Sí, ante una pregunta como celulares sí siempre, celulares no nunca, obviamente celulares no nunca, pero creo que esa no es la pregunta que hay que preguntar, ¿no? Es decir, creo que el celular, el teléfono móvil, el smartphone es una herramienta poderosísima. Es decir, estamos hablando de aparatos que tienen la potencia de la mayor parte de ordenadores que hay en los colegios, ¿no? Entonces, el negar la existencia de estos aparatos, que además son parte de la vida de los niños y de las niñas, no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, yo creo que lo que se debe hacer es educar en el uso, para que luego además no ocurran temas asociados a estos aparatos como pueden ser el ciberbullying, por ejemplo, este tipo de problemas, y lo que hay que hacer es aprovechar estos aparatos dentro del aula en momentos muy determinados, es decir, para hacer búsquedas en internet, para utilizar la cámara, para utilizar la potencia de procesamiento que tiene, etcétera. Dígamelo. No. Le que ser una conversación. Sí, también hay un factor importante. Yo creo que esta temática que se ha desarrollado desde el Ministerio tiene que ver con la preocupación de la utilización de los aparatos de celulares dentro de la sala de clase como elementos de disrupción, como elementos distractivos que los sacan de la tarea educativa. Pero ahí la pregunta tiene que hacerse es ¿por qué yo uso el celular en la sala de clase? Si yo, docente, pongo la tarea y la tarea es desafiante y entretenida a los alumnos y esa tarea la puedo enfrentar con estos aparatos, el alumno no va a estar chateando en la clase, digamos. Hay una serie de preguntas más que hacer. Yo, en lo particular, creo que no deben prohibirse los celulares, debe verse cómo se hace uso de ellos y se saca ventajas pedagógicas de los mismos. Es curioso que la respuesta, a mí no me preguntaron en la encuesta, así que, pero es curioso que la respuesta sea un no rotundo a los celulares de la sala de clase, el 88%, pero estoy seguro que el 90-95% de los alumnos lleva efectivamente el celular a la clase. Entonces, los papás dicen, no tiene que, pero a la vez lo llevan. Hay una contradicción evidente en ese tema. Sí, pero si nosotros pensamos cuál es el fin último de la escuela, el fin último de la escuela no es enseñar a leer ni a escribir, ni siquiera enseñar matemáticas. El fin último de la escuela es crear ciudadanos competentes, pero ciudadanos competentes de una sociedad en la cual no es la nuestra, sino es en la que ellos van a vivir. Es decir, el negar que va a haber celulares mucho más potentes cada año y el no enseñar a estos niños y estas niñas en un uso adecuado del tema es faltar a este fin último de la escuela. Es decir, tenemos que enseñarles y darles las capacidades para que dentro de unos años, los que ahora tienen 16 serán muy poquitos, pero los que acaban de llegar a kinder en 20 años, claro, si nos imaginamos cómo será esa sociedad, seguramente sea mucho más tecnologizada que la nuestra. ¿No será que les pasamos los celulares a los cabros chicos, decimos nosotros en Chile, pum, y no les dijimos cómo se usa ninguna cosa? No hay... El celular, en Chile tiene uno de los países con mayor penetración de este tipo de aparatos, digamos. Eso lo sabemos en Sudamérica. Pero jamás le dijimos a los niños cómo utilizarlo, qué no ver, qué ver, a qué hora ver, a qué no ver. Sencillamente le pasa el celular para que se queden callados, digamos, un rato. Entonces de ahí partimos mal, ya no hay ninguna educación. Exactamente. Yo creo que hay de eso, hay de tener el uso con reglas claras, y si las reglas son claras y la utilización es pedagógica, no es problema. Yo creo que la queja que existe en el sistema educativo es la utilización de los celulares y de todos los aparatos que se llevan a la sala de clase como elementos que los distraen de las tareas principales, que es poner atención en el profesor. Pero ahí estamos puestos en un paradigma en el cual el profesor es un expositor de unos determinados contenidos en que yo tengo que poner atención. Claro. Y que a veces no logran captarla, y por lo tanto
es mucho más entretenido empezar a chatear, digamos, y a buscar cosas que a lo mejor tienen que ver con lo que están hablando. Entonces, hay una discusión que hacer y ahí yo creo que hay que hacer un cambio y hay que trabajar en ello. Ahora, esta discusión se está produciendo aquí, en las actividades que realizan ustedes, pero se está produciendo, no sé, en las escuelas de docencia, por ejemplo, no sé qué pasa en Europa. Bueno, yo di clase en la universidad a futuros maestros y en general no se está produciendo ese... ¿Todavía no? No. Existen algunos movimientos, existen determinadas islas de profesores que sí que están haciendo esto, pero generalmente, por lo menos en España, creo que las escuelas de magisterio, las escuelas de futuros profesores, muchas veces están alejadas de la propia realidad del aula. Entremos al área chica. Ya. Utilicemos el celular o los aparatos, digamos, pantalla en el fondo, en los establecimientos educacionales. ¿A contar de qué edad? Porque yo he leído algunos documentos de universidades prestigiosas como Harvard, por ejemplo, que prohíben taxativamente el uso de cualquier celular, aparato, lo que sea, hasta niños de 3 años, por ejemplo. Bueno, yo si es mi opinión, y yo también he leído un montón de estudios de este estilo, yo hasta los 5 años no dejaría que ningún niño tocara una pantalla. Bueno, es que uno va en el supermercado y ve a guaguitas que no saben caminar todavía con el aparato celular, mientras los papás hacen las compras. Sí, pero eso no puede ser. Es decir, el cerebro del niño pequeño es muy plástico, está formándose y lo que menos necesita es una pantalla que le distraiga de esa manera. Necesita mancharse, necesita jugar, necesita escribir, necesita dibujar, necesita pintar, necesita hacer un montón de cosas que seguramente la tableta le facilita demasiado. Y entonces esto para esta plasticidad del cerebro del niño es complicado, ¿no? Entonces es complicado porque no va a hacer las otras cosas, porque esto es mucho mejor, mucho más fácil, es más divertido. Entonces lo que creo que hay que hacer es directamente prohibir el uso de los celulares a niños muy pequeños. Directamente. Ya habrá tiempo para que aprendan a Mira, lo dice utilizarlo. un experto en TICs. ¿Está de acuerdo usted con eso? Absolutamente, no tengo nada que agregar, digo. Sí, tenemos un problema serio entonces nosotros. Tenemos un problema serio porque los celulares están a disposición de los chicos 24/7 y desde muy temprana edad, lamentablemente. Ya. Pero es porque los papás también tienen que asumir una autocrítica. Es decir, es súper cómodo pasarle una tableta a un chico. Antes era la tele, estaban pegados en la tele. Para que se tranquilice y me deje hacer las cosas que yo quiero hacer. Y eso habría que verlo en la casa. Le pasamos un aparato a un niño de 5 años. Pensemos en el sistema educacional, que usted es experto en ese tema. ¿Qué puede hacer un niño de 5 años? ¿A los 5 años entra kinder? ¿Kinder primero, más o menos? Sí. ¿Kinder primero? ¿Qué puede hacer un niño a esa edad en el colegio con un aparato? Bueno, yo lo que plantearía a esa edad es empezar a utilizar ciertos robots, por ejemplo, para empezar a plantear en el cerebro el aprendizaje de lo que es el lenguaje computacional, de ese tipo de pensamiento computacional que luego van a necesitar en el futuro para aprender a programar mucho más serio. Es decir, hay robots que están pensados específicamente para esas edades, por ejemplo, que son en forma de juguete, en forma de preprogramación, por así decirlo, y yo plantearía de esa manera. No trabajaría tampoco demasiado con pantallas. Yo creo que la pantalla está bien para cuando ya sabes leer, para cuando puedes buscar otro tipo de información, pero llámame clásico, pero yo sigo prefiriendo el cuento y el libro de toda la vida antes que el cuento en una pantalla. Perfecto. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Al regreso le voy a preguntar por un concepto que está súper manoseado y que habla de los nativos digitales. Al regreso le pregunto eso. Vamos a la pausa. Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC.
Ya estamos de regreso en Puntos de Vista. Estamos con don Víctor Schuffenegger, director del Colegio Fraternidad, y don Sergio García, experto en educación, que vino a participar de unas charlas. Estamos hablando de la utilización de tecnología, de innovación en educación. ¿Le gusta el concepto de nativos digitales o no? ¿Es un invento eso, no? ¿No existe? ¿O sí existe? Tengo sentimientos encontrados. El término de nativos digitales surge cuando Mark Prensky, que es el creador del término, alude a una generación, bueno, de gente, de niños y niñas que nacen ya directamente con las pantallas en la mano. Yo seguramente, o sea, digo que tengo sentimientos encontrados porque casi lo llamaría, más que nativos digitales, los llamaría huérfanos digitales, ¿no? Porque es verdad que muchas veces tienen la mala suerte a lo mejor de no tener a su lado una generación, que sería la nuestra, la generación de sus familias y sus profesores, que no están acostumbrados a trabajar con todo esto. Creo que el tema de los nativos digitales muchas veces es una teoría demasiado extremista. Tiene su sentido, es verdad que esta generación está mucho más preparada para trabajar con pantallas de la que estábamos nosotros, pero no por eso van a saber utilizar, por ejemplo, mejor tecnología. Es decir, yo cuando doy clases en la universidad, muchas veces me aparecen niños y niñas, jóvenes de 18 años, que saben manejar su móvil, pero no saben hacer una presentación en PowerPoint, no saben manejar una hoja de cálculo, no saben casi ni mandar un mail, ¿no? Entonces, nativos digitales sí, pero con algunos puntos. ¿Qué pasa con la utilización de estos aparatos con los profesores? En el fondo es utilizar el celular en determinados espacios en el aula o siempre en el aula. El aparato ahí al lado y cuando el profesor lo requiera, o siempre, y los profesores también con el celular. Todo depende de la metodología que se utilice, los niños que hay en el aula, yo creo. Es decir, no es lo mismo una clase con 40 niños, por ejemplo, que una clase con 10 niños. Es decir, cuando tú puedes controlar el aula y las dinámicas son mucho más agradecidas por el profesor, creo que se puede utilizar siempre el teléfono en el aula. Creo que no habría problema. Es un poco lo que señalaba hace un rato. El profesor tiene que poner en el centro tareas desafiantes a los alumnos y tiene que utilizar todas las herramientas que le estén disponibles para enfrentar esas tareas, pero que sean tareas desafiantes, entretenidas, que interpelen al alumno a estar trabajando en ello y no mirando por la ventana porque lo que está viendo no le despierta ningún interés o no lo han logrado entusiasmar. ¿Cómo traspasamos esta idea que estamos conversando aquí y en la cual participaron muchísimas personas ahí en las charlas que tuvieron o en los talleres que tuvieron? ¿Cómo traspasamos esta idea al sistema educacional? ¿Ese es un paso ya más grande, más complejo? Nosotros estamos haciendo un paso que yo creo que las políticas públicas desde los 90 en adelante no tomaron con fuerza, que es partir por la sala de clase. Las grandes políticas macro de introducción de las tecnologías al sistema llenaron nuestros colegios y avanzamos mucho. En la reforma se ha avanzado un montón. Pero no se trabajó, a mi juicio, en la sala de clase, en la práctica profesional del docente. Cuando tú preguntas sobre el manejo de los profesores con los teléfonos celulares, es un poco la misma pregunta que es el manejo que tienen con todo lo que les provee Internet y los computadores, ¿ya? De repente los profesores, frente al tema o al concepto de nativo digital, de repente el profesor es bastante menos hábil porque nació en una época distinta y no fue preparado para usar estas tecnologías, menos hábil que los alumnos, y ahí se produce un problema. Entonces, hay una brecha. Hay una brecha que tienes que salvar y que tienes que lograr que el profesor no la mire, la salte y no se atemorice con ella y empiece a usar esos elementos dentro de la sala de clase. A eso contribuye un poco los encuentros que nosotros estamos haciendo. Los encuentros, esta conferencia y el Encuentro Nacional de Informática de Emprendimiento e Innovación Escolar está orientado a compartir prácticas educativas en la sala de clase sobre la base de aplicaciones tecnológicas de distintos tipos, para que el profe descubra que no es difícil, que hay que atreverse, claro. Pero tenemos que tener en cuenta que los chiquillos, estos entre comillas nativos digitales, son mucho más diestros que los maestros en ese sentido. Claro, debe haber algún temor, sobre todo los profesores que son mayores ya, a lo mejor de nuestra edad, Imagínense que o mayores. Ahora,
voy a hacer una pregunta a lo mejor compleja, pero la voy a hacer. ¿Hay resultados de que esto funciona en términos de que los chicos aprenden más? De que las famosas pruebas SIMS y estas pruebas PISA, que en el fondo aprenden más los niños, que mejoran nuestro nivel de educación, que son pésimos, estaremos de acuerdo en eso por lo menos. ¿Hay resultados concretos de eso? Que al implementar estas tecnologías, al implementar estos sistemas de educar de manera distinta con el aparato, ¿funciona? A ver, eso es una pregunta muy compleja. Muy compleja. Porque depende de un montón de puntos de vista. El primer punto de vista que te diría es que nos deberíamos preguntar es si las pruebas estandarizadas tipo PISA realmente miden la calidad de la educación. Sí, claro. Por eso hablaba claro, eso sería lo principal. Es decir, porque no siempre porque saques mejores notas, por ejemplo, como sacan en países como Hong Kong, por ejemplo, la educación es mejor desde mi punto de vista. Creo que el uso de la tecnología por sí sola no arregla nada, ni mejora absolutamente nada. Creo que el uso de la tecnología tiene que ir, a su vez, asociada a un clima escolar adecuado y sobre todo, a una metodología adecuada. Es decir, la tecnología por sí misma no sirve de nada. Si yo tengo un pizarrón verde y yo estoy escribiendo y me ponen una pizarra digital y sigo escribiendo, eso no está mejorando absolutamente nada. Lo único que he hecho es una sustitución. Si yo quiero redefinir esta educación y quiero modificarla de tal forma que el salto sea significativo, creo que tiene que ir acompañada de un salto pedagógico. Un salto pedagógico que en un aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, en un aprendizaje basado en retos, en un aprendizaje mucho más motivante, por ejemplo, o en un aprendizaje donde se trabajen todas esas habilidades del siglo XXI que los niños necesitan para sobrevivir en esa sociedad de la que hablábamos antes. Pero ese es un salto mucho mayor, implica casi una revolución. Claro, es que esto yo creo que tiene que ser... los colegios tienen mucho que hacer, tienen que capacitar a sus profesores, tienen que armarse de esta tecnología, pero aquí hay dos partes en las cuales los colegios poco pueden hacer. Uno es la formación del profesorado, que eso tiene que cambiar radicalmente a este nivel, y el otro son políticas nacionales en las cuales se obligue a los colegios, por ejemplo, a incluir dentro del currículum, que el currículum no sea tan acuciante para los profesores, porque los profesores hacen lo que pueden también, porque el currículum es demasiado encorsetado para ellos, donde los currículums sean más flexibles, por ejemplo, y se puedan introducir elementos como el aprendizaje, la tecnología, la robótica, la metodología Maker y todo este tipo de cuestiones. Lo último, ya estamos prácticamente terminando. ¿Qué pasa con las evaluaciones? ¿Se pueden hacer evaluaciones? Estoy pensando en evaluaciones en línea, qué sé yo, los chicos respondiendo las tareas desde la casa, el profe mirando ahí cómo responden. ¿Eso también es posible? Bueno, la evaluación tiene que ir directamente unida a la metodología que se utilice. Es decir, yo hago una aprendizaje basado en proyectos, ahora mismo todo es colaborativo, sí, claro, todo es así, pero les pongo un examen de tipo test. Claro. Entonces no tiene ningún tipo de sentido. Vamos para adelante y para atrás, digamos. Claro, entonces yo creo que la evaluación debería estar basada debería ser una evaluación que estuviera basada en hechos, es decir, que estuviera basada en evidencias de verdad. Yo, por ejemplo, yo no tengo exámenes en la universidad, yo no pongo exámenes, yo me niego a poner un examen en estas alturas de siglo en el que estamos. Es mucho mejor trabajar por evidencias, trabajar en coevaluaciones, que ellos mismos se evalúen a su vez, para que aprendan también a evaluar ciertos espacios, que el profesor también evalúe, pero que sea todo basado en evidencias reales y no en una evidencia que sea yo aprendo algo, yo llego, yo escupo lo que he aprendido y luego me olvido totalmente de eso. Pero la evaluación, además, concordando con lo que dice Sergio, la evaluación tiene otro aspecto que está relacionado básicamente con que sí la tecnología la facilita. O sea, un profesor al terminar una clase con una aplicación en su celular puede comprobar si los alumnos alcanzaron un determinado aprendizaje que él se propuso en esa clase. Y esas son facilidades que la tecnología le otorga. Ahora, esta tiene que estar en relación con los objetivos, obviamente, que el profesor se ha propuesto. Es una revolución efectivamente. Y necesaria, además. Y necesaria, y de la cual parece que no vamos a poder escapar. Estamos abriendo recién la puertita. Tenemos muchos aparatos celulares, todo el mundo los tiene, que sí, pero no sabemos utilizarlos. Aparece esta como una buena posibilidad. Le quiero agradecer la presencia de don Víctor y don Sergio aquí en Punto de Vista. Ha sido una conversación muy interesante. Muchas gracias a ambos. Gracias a ustedes. Y a ustedes también en su casa. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Buenas noches. Muy bueno.